Coyuntura, trabajo y competitividad para el país que viene. Ese panel va a estar a cargo del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, así que nos queda una agenda muy interesante por delante. Les recuerdo que tenemos una red Wi-Fi disponible, se llama La Argentina que Viene, la contraseña es Libertad en minúscula, el hashtag del CEP es 13 con números romanos CEP, si quieren tuitear alguna foto, si quieren subir algo a redes sociales, pueden utilizar ese hashtag. Así que en un ratito nada más, si estamos preparados, Adriano, vamos a comenzar con la presentación del Índice Provincial 2017 que elabora Fundación Libertad. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Difícil tarea, ¿no? De hablar después del mediodía y después de magistrales exposiciones de macroeconomía. Pero bueno, como es habitual, en el 13º Congreso de Economía Provincial vamos a presentar el Índice de Desempeño Provincial que elabora Fundación Libertad en su 13ª edición. Este año lo titulamos El verdadero desafío, la reforma tributaria provincial. En los módulos anteriores hablamos bastante de macroeconomía. Bueno, ahora les voy a contar un poco de qué se trata este índice y cuáles son las principales conclusiones del mismo. El índice del año 2017 lo pueden encontrar afuera en uno de los stands, es gratuito, quien quiere llevarse una edición está disponible. Cuando arrancamos a preparar el índice, pensábamos en consolidar la mayor cantidad de información existente sobre las provincias argentinas, ¿no? En una Argentina que es difícil homogeneizar datos, fuentes de información, tratamos de elaborar un índice para empezar a comparar una sana competencia entre las diferentes provincias argentinas. Nos trazamos 3 objetivos. Por un lado, brindar más y mejor información sobre las condiciones económicas vigentes en las provincias. Por otro lado, estimular una sana competencia. Y sobre todo, comenzar a hablar de algo que en Argentina se habla poco, que es hacer negocios. Comencemos a hablar de negocios. ¿Qué pasa en cada una de las provincias para generar un ambiente competitivo para los negocios? Ese era el objetivo principal de este índice. Y por último, señalar los obstáculos gubernamentales para el desarrollo de los negocios en Argentina. Para eso se utilizaba una metodología internacional, que es la metodología que aplica el Fraser Institute, para medir la libertad económica entre los estados de Canadá y de Estados Unidos. Y se utiliza una escala entre 0 y 10 para cada una de las diferentes 7 variables que utiliza el índice de desempeño provincial, a través de 3 áreas de estudio. El área número 1, tamaño del sector público, que se mide mediante la relación de gasto corriente sobre Producto Bruto Geográfico. El área número 2, financiamiento del gasto público, a través de 4 variables: recaudación tributaria provincial sobre ingresos corrientes totales, stock de deuda sobre Producto Bruto Geográfico y recaudación tributaria provincial sobre Producto Bruto Geográfico y resultado financiero sobre Producto Bruto Geográfico. Y el último área, el mercado laboral, empleados públicos en relación a población ocupada y salario medio del sector público en relación al Producto Bruto Geográfico per cápita. Estas son las 7 áreas, las 7 variables que se utilizan para elaborar el índice. ¿Y cómo da ese índice? Ese índice para la edición 2017, que es importante mencionar que tiene datos consolidados de las provincias al 2015, es decir, esta sería la última edición en la cual vemos datos exclusivamente del gobierno anterior, del gobierno kirchnerista. Ciudad de Buenos Aires le daba primero, 8,49 el puntaje del índice, San Luis segunda con 7,63, Santa Fe 6,87, Buenos Aires, provincia 6,73 y en el otro extremo Formosa, La Rioja, Jujuy y Chaco, ¿no? Las provincias o las jurisdicciones con mayores obstáculos para el desarrollo de negocios en el país. Santa Fe está en una tercera ubicación. Ahora, lo interesante siempre de este tipo de índices, más del dato en sí, bueno, ¿qué significa 8,63? Es examinar y ver la tendencia que va tendiendo el índice a lo largo de una serie, que como bien dijimos ya tiene 13 capítulos. Y lo que podemos ver de la serie es que ya está por debajo del promedio de toda la serie, ¿no? Actualmente el 5,18 puntos
que da para la edición 2017 del índice, se encuentra por debajo del promedio y claramente inferior a los máximos registrados allá por el año 2009-2010. ¿No? Es decir, hay menores grados de libertad económica en las provincias de Argentina comparado con hace 7 años atrás. Incluso estamos por debajo de la primera edición del año 2005, estamos por debajo de esa línea. Hubo una leve recuperación respecto a la edición pasada, pero prácticamente mínima o inexistente. Si analizamos Santa Fe, no escapa a esa situación de la media nacional y muestra una tendencia similar, ¿no? Si bien en la presente edición aumentó levemente del 2016 al 2017, todavía se encuentra por debajo del promedio y muy por debajo de los máximos registrados por el año 2009-2010. Es decir, la provincia de Santa Fe, a pesar de que comparativamente está en mejores condiciones para hablar de negocios que el resto de las provincias, se encuentra con una tendencia similar, es decir, mayores obstáculos para el desarrollo de los negocios. Y si analizamos puntualmente qué pasó con algunas de las variables, si analizamos gasto corriente sobre PBG para el promedio de todas las provincias, notamos claramente que el tamaño del sector público a nivel consolidado provincial aumentó a lo largo de toda la serie, con fuertes asimetrías o disparidades entre cada una de las provincias. Por ejemplo, para darles un dato de color, el tamaño del sector público en Formosa es 6 veces el de la ciudad autónoma de Buenos Aires, en términos comparativos, ¿no? Otra de las variables en consideración es la recaudación propia en relación a los ingresos corrientes totales de las provincias y vemos que sigue habiendo una alta dependencia de los recursos de origen nacional. A pesar del incremento, esto es resultado de las fuertes del aumento de la presión tributaria en cada una de las provincias, todavía existe una alta dependencia de los recursos de origen nacional. Es decir, la contracara de eso es la escasa autonomía fiscal que tienen cada una de las jurisdicciones subnacionales. Otra variable es toque de deuda sobre PBG. Bueno, recordemos que estos son datos del 2015. Se ve una clara disminución de la deuda o el stock de deuda en relación al Producto Bruto Geográfico. Cayó el nivel de deuda hasta el mínimo de la serie. Posiblemente a partir del año que viene veamos un repunte luego de la reinserción de Argentina en los mercados financieros internacionales y las emisiones de cada una de las provincias. La contracara, bueno, la presión tributaria récord, medida como recaudación propia sobre el Producto Bruto Geográfico, que llega a prácticamente el 5%, máximo de la serie. Esto es resultado, como bien mencionaba anteriormente, de las reformas tributarias que se fueron realizando. La contracara de esto, menor libertad económica para el sector privado y para la sociedad en su conjunto. Otra de las variables es el resultado fiscal. Si uno analiza cómo está el resultado fiscal en relación al Producto Bruto Geográfico, vemos rojos en los últimos años, lo cual significa un problema estructural de déficits fiscales sistemáticos de las jurisdicciones subnacionales. Empleados públicos sobre población ocupada. Bueno, claramente hay un incremento en el empleo público en relación al total de la población empleada en cada una de las provincias, ¿no? La cantidad de empleados públicos provinciales creció un 60% entre el 2003 y el 2015, mientras que la población en igual periodo lo hizo cerca de un 20%. Es decir, un fuerte incremento del empleo se debió exclusivamente al incremento de la planta permanente de las jurisdicciones subnacionales. Vamos a cambiar. A ver si engancha. Ahí está. Y algunas variables. Entonces, lo mejor y el peor desempeño de cada una de las diferentes provincias. Gasto corriente sobre PBG, mejor desempeño Ciudad de Buenos Aires, peor desempeño Formosa. Recaudación sobre ingresos corrientes, Ciudad de Buenos Aires, mejor desempeño, peor desempeño Formosa. Stock de deuda sobre PBG, mejor desempeño San Luis, peor desempeño Jujuy. Recaudación sobre PBG Catamarca, Misiones. Resultado financiero sobre PBG San Juan, Misiones. Empleados públicos sobre población ocupada, Córdoba. En el otro extremo, Tierra del Fuego, con una alta dependencia de la creación de empleo al empleo público. Salario medio del sector público sobre ingreso per cápita, Ciudad de Buenos Aires, Formosa en el otro extremo. Para esta edición agregamos algunos indicadores complementarios muy interesantes para analizar. Son 3. Obra pública,
gasto en personal y deuda sobre ingresos corrientes, donde nuevamente vemos fuertes disparidades entre cada una de la provincia. Esto es la inversión real directa en relación al gasto total. Santa Fe para esta edición se encontrará en el puesto número 20, es decir, de las provincias que menos invierten en relación al gasto total. El gasto en personal, por el contrario, sitúa a Santa Fe en el puesto 12, prácticamente en la mitad del ranking a nivel provincial. 53 de cada 100 pesos de gasto total se destinan al gasto en personal en la provincia de Santa Fe, y el stock de deuda sobre ingresos totales, prácticamente solo 3 de cada 100 pesos se destinan al pago del stock de deuda en la provincia de Santa Fe. En el otro extremo, la provincia de Buenos Aires y Jujuy y Chubut. Algunas conclusiones o reflexiones de la presente edición del índice. El tamaño del sector público en Formosa es 6 veces el de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Solo 1 de cada 4 pesos de recursos corrientes de las provincias provienen de recaudación propia, alta dependencia a recursos de origen nacional. El déficit fiscal del consolidado de las provincias creció 15 veces entre el 2014 y el 2015. En promedio, las provincias destinan el 13% de su presupuesto a inversión directa, es decir, apenas 13 de cada 100 pesos van a obra pública, que es realmente lo que transforma la vida de las personas y aumenta la competitividad de las empresas y del sector privado. El empleo público provincial creció un 60% entre el 2013 y el 2015. La presión fiscal creció un 46%, esto es la presión fiscal provincial en promedio para toda la serie del IEP, punta a punta. Y en promedio, el 51% de los presupuestos provinciales se destinan a gasto en personal, es decir, la rigidez estructural, la fuerte rigidez estructural que muestra cada uno de los presupuestos provinciales. En síntesis, algunos apuntes a modo de conclusión. El tamaño del sector público está en su punto máximo, de toda la serie está en su punto máximo. La presión fiscal es récord, es difícil seguir extrayendo recursos del sector privado para seguir alimentando lo que es el gasto a nivel provincial. Alta dependencia de los recursos nacionales, es decir, que a pesar de la presión fiscal récord, no se logra esa autonomía fiscal. Récord de empleados públicos, que es uno de los grandes temas a tratar. Deterioro del resultado fiscal en cada una de las provincias y niveles bajos de inversión en obra pública. Sin duda celebramos lo que ha pasado en estas últimas semanas, que es la inclusión de una agenda para una reforma fiscal integral que incluya a todas las provincias de Argentina, a todas las jurisdicciones subnacionales, porque sin una reforma seria a nivel provincial muy difícilmente se pueda recuperar la competitividad de las economías provinciales. Bueno, muchas gracias y está el índice a disposición para quien lo quiera y profundizar algunos de los temas vistos acá. Muchas gracias.